En este video vamos a mostrar cómo insertar registros en nuestra base de datos Postgres desde NextBeam. Para esto primero tenemos que crear nuestra base de datos y las respectivas tablas que queramos crear. En este caso vamos a crear una base de datos llamada mascota, lección 1 en este caso, y una tabla llamada mascotas, en la cual vamos a crear todas las columnas que nosotros deseamos registrar, un código que va a ser entero y no null. Esto quiere decir que no puede tener un valor nulo, un nombre común del animal, el nombre propio que da el dueño de la mascota, la edad, el color y la porción de alimento que este animal come, y la fecha de registro. Ahora después en la base en NextBeam tenemos que crear una clase de mascota donde vamos a definir todos los atributos que ya hemos establecido en nuestro Postgres. Entonces tenemos como entero código, nombre común, nombre propio, como entero edad, color, porción de alimento y la fecha de registro. Aquí es necesario crear los constructores llenos para dar espacio de memoria a cada una de las variables, y el get para obtener el valor que tenga asignado dicha variable, y el set para darle el valor a una variable. Y una vez que hayamos creado esto, simplemente sería el diseño de nuestro formulario. Creamos un nuevo formulario y se hará el diseño. En este caso, para el registro de las mascotas, vamos a hacer un diseño para poder registrar exactamente todos los datos de nuestra clase, de nuestros atributos de mascota. Y hemos tenido aquí un botón nuevo en la cual se asignará automáticamente el código correspondiente que sigue según nuestra base de datos. Es decir, si aquí, en la cual ya sabemos que no se puede repetir un código en una base de datos, ¿no? Entonces, porque es un primary key. Entonces, este botoncito de aquí va a hacer que aparezca el código siguiente del registro, y por consiguiente el usuario tendrá que insertar el resto de campos que deben de llenarse. En guardar, simplemente se guardarán todos los registros anotados por el usuario, y en consultar aparecerán todos los registros que estén ya guardados y registrados en nuestra base de datos. Ya de aquí vamos a la codificación. Ya una vez que hayamos tenido diseñado y el formulario, entonces podemos codificar. En la codificación, lo primero que tendríamos que hacer es realizar ya la conexión, establecer primero la conexión con la base de datos. En este caso, primero tenemos que importar una librería para SQL, que son todas estas librerías: Connection, Driver Manager, ResultSec, SQL Section, Statement, y entonces para empezar a hacer la conexión, primero necesitamos escribir nuestra cadena de conexión. Nuestra cadena de conexión en este caso, por default siempre es el mismo. Se escribe todo esto que está aquí, esta ruta, más lo único que tendría que cambiar es el nombre de tu base de datos. En este caso es mascota lección 1 y el signo de interrogación. Como vemos, nuestra base de datos se llama mascota lección 1.
Bien, entonces creamos otra variable conexión de tipo connection para hacer la conexión, que establezca la conexión y que nos proporcione los resultados. ¿Por qué otra variable de tipo string? Esta es para la cadena de nuestro nombre del driver. Y una consulta de SQL que esta línea nos permitirá hacer lo que es directamente la línea de sentencia de nuestra base de datos, que es select asterisco from mascota, que en este caso va a seleccionar todos los registros que tengamos en esta tabla que se llama mascota. Por consiguiente, como tenemos en nuestro diseño una tabla, tenemos que darle el modelo a la tabla. Y como que queremos mostrar, queremos mostrar todos los registros que tenga la tabla de mascota. Entonces debemos de crear el modelo. El modelo va a ser default table model. Le das un nombre a esta variable, modelo en este caso, y modelo, y ahí le escribes dentro del constructor del formulario, escribes los valores. Entonces modelo punto añadir columna, que se va a llamar código, añades otra columna, nombre común, nombre propio, edad, color, porción de alimentos al día y la fecha de que se está registrando esta mascota. Entonces tú dices que esta tabla, en este caso el nombre de nuestra tabla es datos mascota, tbl-datos mascota punto sec model. Esto quiere decir que esta tabla está tomando este modelo que hemos escrito aquí. Para esto, muy bien. Entonces luego de esto hacemos lo que es nuestros métodos para realizar la conexión de la base de datos. Como vemos, hacemos para el nombre, la cadena de conexión, cómo se llama nuestro driver. En este caso la cadena driver ya lo tenemos escrito acá arriba en la cadena. Simplemente llamamos a la variable, y la conexión, que sería la cadena de conexión, nuestro usuario de Postgres, y la contraseña de Postgres. Esta contraseña es la que tú inicialmente proporcionaste o diste cuando instalaste el Postgres. En sentencia, ya para establecer la conexión con la base de datos que tú le estás asignando aquí a la conexión. Tú estás diciendo que se conecte, entonces ejecuta la conexión. Y como resultado va a ser la consulta SQL. La consulta SQL era nuestra sentencia de seleccionar toda la tabla. Bueno, el cache de secciones para que no arroje algún error. Y en este caso vamos a hacer un método para cerrar todas las conexiones que anteriormente se han abierto. En este caso cerramos la conexión, sentencia, resultado y conexión. Ahora vamos a ver cuál es la codificación de cada uno de nuestros botones. En este caso, la codificación de nuevo va a ser conectar primero se va a hacer la conexión. Entonces primero se conecta con la base de datos, por eso estamos llamando a nuestro método que se llama conectar base de datos mascota. Entonces estamos conectando, ponemos un try catch para hacer las excepciones de SQL y creamos una variable de tipo lista para aquí agregar como lista todos los datos que vayan a almacenar estas variables de nuestra clase. Entonces creamos un objeto mascota y para presentar los resultados entonces de nuestra conexión con la base de datos, entonces va a ser el resultado.next, va a seguir en la siguiente línea hasta que llegue a la última línea del registro de nuestra base de datos.
Entonces le asignamos el valor a nuestro objeto mascota. Entonces mascota.set le vamos a dar el valor al código de resultado.getIn de cómo se llama nuestra columna en nuestra base de datos, tal cual como se llama. En este caso, como se llama COD+, tal cual como está en nuestro Postgres, base de datos. Y escribimos y asignamos entonces al objeto mascota de la siguiente variable el nombre común y como el resultado de nuestra conexión. Entonces resultado.getString, porque en este caso le hemos asignado como un string a esta variable el nombre común. ¿Cómo se llama nuestra columna en Postgres? Nombre común. El siguiente, sec, nombre propio, resultado, y así para todos los atributos que tengas tanto en tu base de datos, tiene que estar en tu clase, en NextView. Ya, continúas hasta que termines. En este caso, como te das cuenta, en el último registro es una fecha, entonces tú dices set fecha de registro, el resultado va a ser que va a obtener una fecha, get date. En este caso nuestra columna se llama fecha reg. Entonces la lista que hemos creado, entonces añade todos los objetos que tú les has asignado a esas variables temporalmente. Entonces agregas ese objeto para que se añada, así cada vez que lee la siguiente línea, añada el objeto que está leyendo por línea y lo crea y lo deja en una lista. Entonces, para poder darle a conocer entonces al usuario el siguiente código que debe usar, entonces se va a coger de la lista, se va a preguntar el tamaño, y como ya sabemos que la lista siempre la primera posición no se encuentra como 1, sino como 0. Entonces, este valor que te va a dar aquí es numérico entero. Entonces vas a asignarle a tu txt código .setText, vas a asignar ese código como string, porque sabemos que los txt siempre te leen datos string, no numéricos, sino string. Entonces dice que tu número, que es el número del tamaño de la lista, va a ser en +1. Ya, porque en este caso, si te hubiese estado vacía, tu número hubiese sido igual a 0, pero sin embargo no vas a tener un código de valor 0, sino va a ser 1. Entonces en este caso sería 0 más 1 en el caso que estuviera 0, pero si estuviera llena con 5 registros, entonces el número sería aquí 4, ¿verdad? Pero no va a ser 4 tu siguiente valor, sino más bien 5. Ya. Por consiguiente cierras el cache para las excepciones de SQL. Entonces, después de haber configurado ya este botón, configuramos el botón guardar. Guardar es prácticamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, que en el objeto mascota le vas a asignar cada uno de los valores que el usuario haya escrito en los txt. Como ya sabemos, en el código ya automáticamente estaba escrito, entonces vamos a tomar del código, primero lo vamos a convertir, como ya sabemos que está en string, lo convertimos a un entero y tomamos el valor o el texto que tenga este código. Y en el siguiente objeto, nombre común, nuestro txt agregamos, obtenemos ese texto que haya escrito el usuario. En la siguiente obtenemos el nombre propio, obtenemos la edad que esté escrito en el txt, pero por consiguiente lo tenemos que convertir en un entero, ya que edad es una variable, está declarada como una variable entera. El color no se le tiene que hacer nada porque es un string, tal cual como la variable string. Porción de alimentos, obtienes el texto que esté escrito en el txt de porción de alimentos, y en el day calendar
tienes que la fecha de registro, entonces eso es una fecha. Entonces, como le hemos asignado a esta variable fecha red como date, entonces le tienes que decir que obtenga la fecha, más no un texto. Ya, por consiguiente, entonces hacemos una nueva variable que sea string, para hacer la sentencia SQL, para así poder asignar o guardar todos estos datos a la base de datos, toda esta información que el usuario ha ingresado. Entonces hacemos las sentencias, hacemos como conocemos en base de datos, es insert into, nombre de tu tabla, tal cual mascota, como vemos aquí, tu tabla se llama mascota se llama tu tabla, entonces mascota más, entre paréntesis, todas las columnas, tal cual como están escritas en tu base de datos, como hayas asignado. Entonces otra sentencia, entonces la sentencia SQL va a ser igual a esta sentencia que hemos escrito acá arriba, más los valores que le hemos dado. ¿Cuáles son los valores que le hemos dado? Pues entonces son los valores que ya están acá, que hemos obtenido de cada uno de los TXT. Entonces agregamos a cada uno, como te das cuenta aquí solamente hay comilla para poder escribir tu variable. Y aquí ya, y como es un entero, no tenemos que escribir una comilla simple para la sentencia del Postgres, pero acá como si es un string, entonces primero va comilla simple, luego va comilla doble para poder escribir el nombre de tu variable, y así cada vez para todas las siguientes, excepto por los números, como por ejemplo edad, no tenemos que escribir una comilla simple. Y así para todos tus registros. Y entonces vas a ejecutar tu sentencia, la sentencia que has escrito, la sentencia SQL. Entonces la sentencia se ejecuta y vamos a presentar un mensaje que diga que se ha guardado correctamente y un catch para cualquier sección de SQL, ya que si no se crea esto no se podrán ejecutar estas líneas que están aquí ni la sentencia. Después de haber guardado, entonces debemos de borrar todos los campos escritos para que el usuario pueda volver a escribir sobre ellos, sobre aquellos TXT. Entonces vamos a asignarle valor a cada uno de los TXT como vacíos, todos van a estar vacíos, excepto en el último, ya que no es un TXT sino un day calendar. Entonces tienes que decir que obtenga la fecha nula porque quieres que esté vacío. Ya, después de haber hecho esto, entonces vamos a configurar el botón de consultar. Bien, como sabemos, para consultar, cada vez que quieras aplastar el botón de consultar, si no hiciéramos esto, cada vez que aplastes el botón consultar, se duplicara la información en la tabla. Entonces para que no suceda esto, lo primero que tenemos que hacer es, cada vez que aplastamos el botón consultar, aunque esté llena o vacía la tabla, debemos de limpiar la tabla para que no haya esta duplicación de datos. En este caso entonces limpiamos primero lo que es la tabla con un for. Primero obtenemos la cantidad de filas que tiene la tabla, entonces el nombre de nuestra tabla .getRoundCount, que esto significa obtener el número de filas, y se asigna a esta variable, cantidad de filas. Entonces en nuestro for vamos a crear una variable i, donde va a ser igual a la cantidad de la fila menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si tuviera como más 1 o simplemente la cantidad de la fila, no se sobreentendiera más bien que fuera una cantidad más. Entonces dice que sea mayor o igual a 0, entonces tiene que quedar hasta 0, menos, y ir descendiendo hasta que llegue a 0. Entonces se va a eliminar todos hasta que llegue a 0. Ya,
se realiza nuevamente una conexión de base de datos, ya que al haber guardado algún registro nuevo en nuestra base de datos, ya no lo tenemos en nuestra variable list, sino que tenemos que volver a conectar con la base de datos para, como quien dice, refrescar y poder refrescar la obtención de los datos guardados recientemente. Entonces creamos nuevamente una variable nueva lista de tipo mascota y un objeto de tipo mascota, en la cual vamos a leer línea por línea todos los registros en nuestra base de datos y la agregamos tal cual como hicimos anteriormente en la variable lista. Entonces, para poder agregar todos esos datos a la tabla, se crea una variable que todos sean string y un arreglo. Agregamos un arreglo de datos. Entonces, agregamos una variable datos de tipo string arreglo. Entonces, hacemos un for mejorado, se podría decir, porque vamos a crear de la mascota todos los elementos que tenga mascota, vamos a ir de uno en uno agregándolo, entonces como de la lista, vamos a sacarlo de la lista. Entonces decimos que los datos van a ser de hasta 7. ¿Por qué hasta 7? Porque 7 atributos tiene nuestra clase. Entonces primero agregamos en el dato, en la posición 0, el código. Como ya sabemos, integer, tienes que convertirlo a entero, o si no, tienes que convertirlo, mejor dicho, a string, porque la tabla tampoco te lee ningún tipo de datos, sino solamente string. Entonces de entero, que es nuestro código, lo convertimos para string, de entero para string, y agregamos en la segunda posición el nombre común, en la tercera posición el nombre propio, en la cuarta posición, que en este caso del arreglo sería la posición 3, la edad, la posición 4 el color, porción de alimento, y por último el último elemento, que es fecha del registro, que lo tenemos que convertir para string. Y el modelo de la tabla añade filas. ¿Cuáles son las filas? Añade a la fila todos estos datos proporcionados aquí en cada una de las posiciones de la regla. Entonces agrega los datos a la fila, y entonces la tabla va a tomar nuevamente el modelo de la variable modelo, y esto va a suceder por cada línea que recorra nuestra consulta de nuestra base de datos. Cada una de nuestras columnas va a agregarse a la tabla, y ahí por consiguiente tenemos el botón salir, que este es el que cierra todas las conexiones con la base de datos, y system.exit 0, esto significa que va a cerrar totalmente nuestro formulario. Ya. Bueno, para observar cómo funciona, entonces vamos a correr el programa. Nuestro programa está corriendo, ya tenemos datos previamente insertados. Entonces agregamos, como vemos, este va a ser el código número 10 de un nombre común, por ejemplo un ave que tenga de nombre propio, Caro nomás. No se me ocurre ninguno en este momento. Edad, que tenga unos 2 añitos, bueno, mucho, 1 añito. Color, que sea color negro. Y una porción diaria en libras, cuánto podrá ser, que coma 1.012 libras diarias, y nuestra fecha de registro, pongámosle la fecha de hoy, obviamente.
agregamos guardar, como vemos nos arroja el mensaje guardado correctamente, aceptar, y consultamos en nuestra base de datos. Como les estaba diciendo, si no hubiésemos limpiado la tabla antes de aplastar para cada vez que aplastamos el botón consultar, se hubiese duplicado la información, es decir, estos 10 registros se hubiesen vuelto a agregar abajo. Entonces eso no es así. Entonces, como vemos, tenemos 10, si le damos en nuevo nos aparece registro número 11, sería otro tipo, un nombre gato, un nombre princesa, edad que tenga unos 4 añitos, color café, porción diaria que coman unas 2 libritas del